y amén. Romanos capítulo 3, verso 9, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¿Lo tienen? Está la palabra. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y verso 21 declara: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, que es de la fe de Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Y yo le pregunto: ¿a quién va dirigida esta palabra? ¿A quién cree que va dirigida esta palabra? Esta palabra va dirigida a nosotros. Amén. A todos. Pablo comienza el capítulo 1, comienza hablando de Dios, comienza hablando de los judíos que todos habían caído de la gracia. Continúa el capítulo 2 hablando de los gentiles, ¿sí? Que no había nadie bueno, que no hay nadie que busca a Dios, que nadie merecía ni siquiera acercarse a su presencia. Y en el capítulo 3 concluye diciendo: entre judíos y gentiles, abarcando a toda la humanidad, declara que no hay justo ni uno, no hay nadie que haga lo bueno. Y esta palabra que trae Pablo, la trae del Antiguo Testamento, una palabra que Dios ya había declarado, ¿sí? Y usted sabe que como nosotros siempre declaramos y decimos que la palabra de Dios nunca pasa, nunca deja de ser, porque la palabra es espíritu, y siempre que la volvemos a leer, cobra vida nuevamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz, y su palabra para nosotros es autoritativa. ¿Saben cuál es la diferencia entre nosotros y las demás religiones? O por ejemplo, una muy grande, entre nosotros y la religión católica. ¿Usted sabe cuál es la diferencia? Muchas veces, mucha gente cree que la diferencia es que ellos adoran imagen, y no es esa la diferencia. La diferencia es que ellos no se sujetan a la palabra. La diferencia es que ellos han puesto su autoridad por encima de la palabra. Está el clero, que son los magistrados, lo más importante, y luego viene la palabra. Y ellos son los que dicen que hay que creer de la palabra. A diferencia de nosotros, que creemos que la palabra es palabra de Dios y que nunca deja de ser. La palabra es la que trae autoridad sobre nuestras vidas, la que nos encamina, la que nos dice qué debemos hacer, qué debemos creer. Y esta palabra que Dios ha traído a lo largo de toda la historia para acercarse al hombre, para mostrarle y revelarle su carácter, para decirle al hombre cómo era Dios, cuál era su naturaleza, cuál era su voluntad. No solamente trajo conocimiento a su vida para que pudiera relacionarse con Él, sino que también le abrió los ojos para darse cuenta que existía un Dios 3 veces santo, al cual nadie era capaz, o todos se encontraban indignos delante de su presencia. Tanto así que Dios trae la ley, lo que hablaba recién Pablo, por medio de Moisés, para que a través de la ley, el hombre siguiendo la ley, pudiera agradar a Dios y alcanzar el favor de Él. ¿Sí? Pero esta palabra que declara Pablo
surge después de la ley. Y nos testifica que nadie, nunca nadie ha podido cumplir toda la ley. La ley solamente dice, trajo condenación sobre su vida. ¿Por qué? Porque le mostraba, le revelaba el pecado y le mostraba cuán lejos estaban de Dios. Cuando nosotros vamos a la palabra, hermano, y nosotros vemos nuestras vidas a la luz de ella, como declara, como un espejo, nos revela cuán pecadores somos, cuánto nos falta por cambiar, cuántas cosas tenemos que aprender todavía, cuánto tenemos que enderezar nuestros pasos hacia su voluntad. Y cada vez que nos miramos y día a día así crezcamos en el conocimiento, así crezcamos ministerialmente, así que crezcamos espiritualmente también, siempre vamos a encontrar pasos en nuestras vidas. Siempre nos va a confrontar la palabra. ¿Por qué? Porque nunca vamos a estar a la altura de lo que Dios demanda. Nunca vamos a estar en condiciones como Dios requiere. Nunca. Siempre que intentemos hacerlo por nuestra fuerza y caminar sobre esta ley que Dios ha demandado a toda la humanidad, siempre vamos a caer en descrédito. ¿Por qué? Porque somos incapaces de vivir como Dios demanda. Amén. Solamente existió un varón que tenía la capacidad para hacer lo bueno, y ese era Adán. Pero sin embargo Adán, siendo el mejor de todos los varones sobre la tierra, también pecó, también se inclinó a Satanás, también desobedeció a Dios. Pero tenemos, por gracia de Dios, el postrer Adán, como declara la palabra, aquel que vivió una vida justa, una vida recta, delante de la presencia de Dios y a ojos de toda la humanidad. El otro día hablaba con los hermanos discipulados y les decía, si la obra de Jesucristo hubiera sido solamente ir a la cruz, Él hubiera descendido un viernes santo para ir el domingo hacia la cruz, o padecer esos 3 días en la cruz. Pero no fue así. Él vino desde el embrión en una mujer. Él llevó toda una vida santa y recta delante de la presencia de Dios. Y todo el mundo fue testigo de la vida que Él llevó. Amén. No hubo pecado en Él. Él dice la palabra, se hizo semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Lo que lo calificó para hallar gracia delante de Dios. ¿Y para qué? Para pagar la deuda que nosotros teníamos delante de Dios. Si bien por Adán entró el pecado, todos fuimos condenados y sujetos al pecado, a la esclavitud del pecado. Éramos esclavos, ¿por qué? Porque teníamos una deuda, éramos incapaces de acercarnos a Dios. Pero sin embargo, cuando vino Jesús, cuando Él vivió la vida que Dios había demandado a toda la humanidad, Él nos permitió, por medio de la fe, acercarnos a Él, a alcanzar su gracia, su misericordia, su justicia. ¿Para qué? Para hallar el favor de Dios, para hallar el perdón de nuestros pecados, para tener la esperanza de una salvación futura, para tener esperanza de una vida eterna. Ahora bien, me quiero detener en no me quiero extender mucho, quiero detenerme en lo que dice la palabra. Porque la palabra, si la miramos ahora con otros ojos, vamos a ver, y quiero que usted mire conmigo, la voy a leer de nuevo, y quiero que usted se identifique usted. Que usted vea y diga, este soy yo. ¿Sí? No le estoy acusando yo, es la palabra. Y la palabra me lo está diciendo a mí. Y lo que voy a leer va a hablar de mí y va a hablar de usted. Amén. Dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y yo veo esta palabra, y yo digo, tan malo no soy como declara la palabra. ¿Sí? Pero usted dice, pero quizás en mi vida anterior era así o era peor. Quizás hoy estoy cambiando un poquito de lo que me está señalando la palabra. Quizás sí, quizás no, quizás nos identificamos plenamente, quizás hay cosas que todavía cuestan cambiar. Pero mi pregunta, cuando yo meditaba sobre esta palabra, que ya la había meditado hace mucho tiempo, Dios me daba otra pregunta. Y me hablaba y me hacía meditar sobre cómo llegamos a Dios nosotros. ¿Cómo fue posible que nosotros estemos hoy aquí? Si la palabra me está diciendo acá que yo ni siquiera intentaba buscarle. ¿Cómo puedo acercarme a Él? ¿Cómo puedo estar parado detrás de este púlpito si yo en otro tiempo ni siquiera quería mirarle, no había temor en mi corazón?
Si solamente vivía para darle la espalda. Si cuando se me hablaba de Dios rechazaba la palabra, menospreciaba a Dios, ofendía a Dios con mi vida, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es esto posible? Porque nos lleva a pensar cómo es posible que nosotros podamos venir a la salvación o a Dios siendo todo esto que declara la palabra, siendo un inútil, un incapaz de reconocer a Dios, de verlo delante de mí. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Si la palabra misma dice no había ninguno que busque a Dios, ¿cómo nos acercamos a Él? ¿Cómo es posible que pudiéramos llegar y estar aquí un día? Yo no sé si usted recuerda el día que llegó el Señor y que ya pasaron miles de cosas en ese tiempo. Hubo muchas circunstancias que lo llevaron a tomar esa decisión, a entrar por esas puertas delante de su presencia, por esta o por otra. Pero ¿cómo fue posible? ¿Cómo fue posible? Si no había voluntad e intención en mi corazón. O sea que no fue mi decisión venir a Dios. Yo no elegí un día venir a Dios. Yo creí que un día dije, bueno, hoy voy a ir a la iglesia. Pero hoy que veo la palabra me di cuenta que no, que nunca quise buscar a Dios, que nunca quise acercarme a su presencia. Entonces puedo ver más allá de mis ojos, como declaraba Juan. Cuando hablaba de Jesús le decía, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y desde antes de la fundación del mundo, Dios había establecido un propósito sobre nuestra vida. Y lo llevó a cabo en su tiempo. En el tiempo que Él ya tenía estipulado, en el tiempo de su voluntad, en el tiempo de que su misericordia se reveló a nosotros. Y si hoy estamos aquí, hermanos, y si hoy seguimos de pie, y si hoy con lucha, con prueba, con debilidades, errores y pecados, como declara la palabra, porque dice Juan que el que no comete pecado lo hace mentiroso a Dios. Todos pecamos, todos fallamos. Mientras vivamos en este envase de carne, seguiremos teniendo limitaciones. Pero sin embargo, con todo eso, Dios un día nos trajo a su presencia. Como yo no podía venir, Cristo me fue a buscar. ¿Usted recuerda el llamado de los apóstoles? Los apóstoles nos dijeron, bueno, vamos a ver ahí qué pasa con ese varón. Jesús fue buscando a uno por uno. A uno por uno. ¿Y qué mérito había en ellos? No lo sé, no declara mucho, no habla mucho de la palabra, pero yo me voy a mi vida. ¿Qué mérito había en mi vida? ¿Qué bueno había en mi vida para que Dios se fijara en mí? ¿Qué había hecho yo? ¿Qué me había ganado? ¿Qué merecía? Si cuando yo veo mi vida a la luz de la palabra, lo que era merecía la condenación, y hasta el día de hoy merecemos la condenación. Pero sin embargo, su amor fue mayor y más grande que nuestros pecados, que nuestros errores, que nuestras debilidades, que nuestras injusticias. Su amor fue mayor de todo lo que nosotros éramos. Y eso fue posible por medio de Jesucristo, por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, por su gran amor y misericordia, porque Él no se detuvo a pesar de, porque Él no miró como miramos nosotros muchas veces con ojos naturales, porque Él ya tenía un propósito sobre nuestras vidas. Y es por eso que hoy estamos en este lugar. Muchas veces nos gusta que nos incentiven y nos digan que Dios tiene un propósito y que no va a llevar a tal lugar o va a hacer tal o cual cosa. Pero cuán maravilloso es entender simplemente que Dios te llamó con un propósito. Yo no sé qué va a hacer Dios con mi vida, no sé a dónde me quiere llevar, qué va a hacer, quizás no haga nada. Pero es maravilloso saber que Él me eligió con un propósito para su voluntad. Que a pesar de lo que era, que a pesar de la vida que llevaba, a pesar de que la condena estaba sobre mi vida, Él decidió ir a buscarme. Él eligió ir a buscarme. No lo merecí yo. Yo no clamé desde mi hogar. Yo no le pedí, Señor, vení a rescatarme. No. Si Dios hubiera atendido a mi vida, me hubiera despreciado más, porque yo le estaba rechazando. Pero su amor es más grande. Y hoy por Cristo Jesús, por su gracia, por medio de la fe y por solamente por Cristo, estamos en este lugar. Y hoy tenemos libre acceso a su presencia, hermano, por medio de Jesucristo. Dice el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 15, si usted lo quiere buscar, porque dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acercaos pues
al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Amén. Hoy tenemos a este Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, quien nos llamó desde la miseria y la inmundicia donde nos encontrábamos, cuando no merecíamos nada, porque Él nos esperó que nosotros cambiáramos. ¿Saben? Yo siempre lo conté varias veces esto. Yo conocí al Señor un 18 de diciembre. Y yo en mi corazón decía, como mi papá y mi hermano ya iban a la iglesia, decía, yo cuando arranque el año 2009 voy a ir a la iglesia. Me voy a acomodar todas estas semanas que me quedan, creyendo que yo tenía que estar en condiciones para venir a Él. Pero sin embargo Él me llamó antes, demostrándome que no dependía de lo que yo pudiera hacer. Y hasta el día de hoy me sigue hablando y me sigue diciendo, no depende de lo que vos puedas llegar a hacer. Depende de mi gracia, depende de mi amor. Y eso es lo que nos da la seguridad de salvación. Que no está en mis manos, está en sus manos. Que Él me hizo salvo, que Él pagó por mí, que Él tomó mi lugar allí en la cruz del Calvario. Y hoy por medio de Él, porque no solamente perdonó mis pecados cuando yo vine, sino que perdonó todos mis pecados, lo que voy a cometer de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque Él hoy está, como decíamos en Hebreos, capítulo 4, verso 15, con esto no queremos decir que no tiene que arrepentirse y pedir perdón, porque tenemos que arrepentirnos y pedir perdón. Él está a la diestra de Dios. Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. El otro día también hablábamos acerca de la encarnación y algo magnífico, quizás nunca lo han escuchado, quizás otros sí. Saben que Jesucristo, la vida de Jesucristo o la encarnación, es Dios haciéndose hombre, no mitad hombre y mitad Dios. Es Dios haciéndose hombre, Dios tomando una naturaleza humana. Dios, quien ya poseía una naturaleza divina, adopta una naturaleza humana. ¿Sí? Y esta naturaleza humana, el hombre, porque era 100% Dios y 100% hombre, este hombre que vivió una vida recta, intachable delante de la presencia de Dios, que vino a cumplir la ley y no a abolirla, que llegó a la cruz así como un cordero inmolado, sin pecado, sin mancha, sin que se le pudiera acusar de algo. Este varón, 100% hombre, dice la palabra que resucitó. ¿Sí? ¿Usted recuerda lo que dice la palabra? Dice que Él resucitó. O sea que cuando Él resucitó, Él tomó nuevamente su cuerpo y Él resucitó con su cuerpo. Y hoy está a la diestra del Padre, siendo 100% Dios y 100% hombre. ¿Por qué? Porque es la única forma de que alguien pudiera interceder con los hombres y pudiera interceder delante de Dios. ¿Me entienden lo que estamos hablando? Por eso dice que no es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. ¿Por qué? Porque Él estuvo en mi lugar. Él estuvo sobre mis pies. Él tenía las mismas debilidades que yo. Él tenía las mismas preocupaciones que yo. Tenía hambre, dice la palabra, hacía la tentación. Tenía sed, le dijo a la mujer, dame de beber. Se enojaba, la agarró con un látigo a varios ahí en el templo. Tenía un celo por la casa del Señor. Tenía sueño, dice que en la barca se durmió. O sea que vemos claramente que era 100% hombre. Y este 100% hombre y 100% Dios resucitó. Y hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. O sea que no hay motivos, hermanos, que algo te aleje de su presencia. No hay motivos que no quieras venir a su presencia. No importa lo que hayas hecho. No importa cuán mal te sientas. Muchas veces nosotros mismos nos juzgamos y menospreciamos la obra de Jesús y decimos, Dios no me puede perdonar. Y cuando nosotros decimos eso, estamos menospreciando la obra redentora de Cristo en la cruz. Estamos menospreciando su obra como sacerdote hoy, como sumo sacerdote delante de la presencia del Padre. Porque si hoy nos podemos acercar, no es porque hoy te portaste bien durante todo el día, no es porque hicimos las cosas bien, no, porque hoy hice el devocional y me levanté temprano a orar. No, si hoy me puedo acercar, es porque Él está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por mi vida. Y así lo hará hasta el fin de mi día, hasta que venga, hoy que está como abogado, hasta que un día venga como juez. ¿Sí? Y hoy tenemos oportunidad para venir a Él. Hoy tenemos oportunidad para acercarnos a su presencia. Hoy lamentablemente hay muchos que lo rechazan. Hoy lamentablemente hay muchos que le dan la espalda, muchos que no lo quieren, muchos que dicen, no, yo nunca me voy a encontrar con Dios. Pero lamentablemente, si no se encuentra en esta vida, un día se va a encontrar así, en el juicio final.
Por eso nosotros que tenemos este entendimiento y esta oportunidad de parte de Dios, vengamos a Dios. Vengamos a Dios. Acerquémonos a su presencia. Acerquémonos con confianza. Entendamos que Él nos ama y Él nos espera. Dice la palabra, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. ¿Qué nos impide acercarnos a Dios? ¿Por qué renegamos de Dios? ¿Por qué muchas veces no queremos venir a su presencia? Y no hablo de este lugar. Hablo de nuestro hogar, de nuestra intimidad, donde nos encontramos, donde muchas veces pasamos mucho tiempo, quizás en su trabajo, en la escuela, porque Él está en todos lados, Él es inmenso. ¿Por qué rechazamos a Dios? ¿Por qué no le buscamos? Si nada nos impide. Nada nos impide acercarnos a Él. Él nos llama, hoy temprano decía, venid a mí. Él llama que vengamos a su presencia. Por eso aclaramos desde el principio, no hay mérito en nosotros para acercarnos a Él, pero sin embargo, Él hizo mérito para que nosotros podamos acercarnos a Él. Él vino a reconciliarnos con Dios. Él vino, o mejor dicho, así como un día Él nos trajo de donde nos encontramos, quiere que permanezcamos en Él. Quiere que permanezcamos en Él. Así como el pámpano permanece en la vid verdadera. Porque todos sabemos, como declara la palabra, separados de Él nada podemos hacer. Y vivimos tiempos difíciles y estamos entrando a los últimos tiempos, estamos viviendo los últimos tiempos. Vemos que la maldad aumenta, vemos la persecución sobre la iglesia. Quizás vos decías, acá no nos persiguen como en otro lado, pero habla algo de la palabra de Dios. Ya hoy hasta las redes sociales te bloquean cuando vos vas en contra del pecado, en contra de aquellos que hoy generan movimientos y diferentes ideologías. Eso es persecución. Y cada día va a ser mayor. ¿Y qué esperamos nosotros como iglesia para despertar? ¿Qué esperamos para correr a su presencia y buscar aceite? No vamos a hacer cosas que cabeciemos, como las vírgenes, en ese último día. No vamos a hacer cosas que nos adormezcamos en esos últimos días. Y no entendamos cuando venga nuestro Señor. En esta noche, la palabra que te quiero compartir, no es para sentirnos atacados por Dios, no es para sentirnos juzgados por Dios, sino para que podamos ver su infinita gracia y misericordia que Él nos tiene, que Él ha puesto al alcance nuestro, porque está a nuestro alcance, porque no es un imposible como era para los judíos. Para los judíos era un imposible, pero hoy está a nuestro alcance la salvación. Está a nuestro alcance la presencia de Dios. Corramos a Él. Busquémosles a Él. No perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo. No nos entretengamos con las cosas de este mundo. Tengamos tiempo para Dios. Tengamos tiempo para buscarle a Él. Entendamos cuánto Él nos ama. Y que Él nos eligió con un propósito. Y para conocer ese propósito debemos estar cerca de su presencia. Amén. Póngase de pie.